y después seguramente toda la gente lo verá por YouTube. Quedamos en Hechos 9:32, ¿sí? Habíamos visto anteriormente la conversión de Saulo, ¿sí? Vamos a dejarlo establecido así, la conversión de Saulo. ¿Por qué era tan importante esto? Porque, como dijimos al principio de nuestro estudio, Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Habíamos visto como que el Evangelio fue como esta onda expansiva, ¿sí? Que iba recorriendo el territorio, ¿no? No sé si están al tanto, hay una película ahora en cartelera que habla acerca de la creación, el protagonista es acerca de la historia de la bomba atómica, Oppenheimer. Entonces me gustó mucho los trailers que vi, tengo ganas de verla, pero me metí a ver la historia, es una historia, gracias, una historia tremenda de cómo una persona en un momento, en todo el proceso de la creación de la bomba atómica, dice, y todo, en la prueba que hubo, en todo lo que pasó, dice, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos, ¿no? Entonces el hombre, después que fue la creación de la bomba atómica, como que hubo como un arrepentimiento de todo lo que había creado, todo el estudio que había hecho, pero bueno, ya estaba a mano del gobierno, ya no podía hacer nada, entonces después, durante toda su vida, como que hubo un arrepentimiento de decir no, que no se utilice esto, que no. No se le hizo mucho caso, pero a propósito de esto, ¿no? Una bomba atómica, todo el desastre que hubo, todo un radio de destrucción, pero el Evangelio es totalmente lo contrario, es el poder de Dios que va a construir, ¿sí? Va a construir una nueva vida en Cristo. Esta onda expansiva es diferente. Claro. La de la bomba. La de la bomba destruye, esta onda expansiva, digamos Claro. así, de la explosión del Evangelio es para salvación. Claro, es para salvación. Es Constructiva, claro. Es totalmente lo contrario, construye una vida, construye principios, construye un testimonio, y era lo que había plantado el Señor. Perdonen porque estoy medio resfriado, ¿sí? Así que voy a estar arrancando a cada rato. Entonces, había el Señor establecido este poder que iba primero en Jerusalén, después Judea, ya lo vimos. Estamos en Samaria, ¿no? Nos habíamos quedado con Saulo, persiguiendo a las personas de Samaria, todos los cristianos llevándolo, y el Señor, camino a Samaria, se le encuentra y tiene esa visión, ese encuentro con él, y lo transforma completamente. Después vimos todas las consecuencias que tuvo, ¿sí? La iglesia, las personas de la iglesia teniéndole miedo de decir, sí, pero este antes nos perseguía, ¿cómo que ahora está de nuestro lado? ¿Cómo, será una mentira? ¿Será que...? Entonces, como que había cierta desconfianza, pero llegado a Jerusalén, las personas espirituales, los apóstoles, se lo lleva a los pies de los apóstoles y lo tienen como un tiempo discipulado para su vida de instrucción, para acomodarlo en ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí viene lo que nos decía Darío la semana pasada, ese tiempo, esos 3 años que se mencionan en Gálatas, ¿no? Cuando Pablo habla acerca de su testimonio, habla en Gálatas que está 3 años en Arabia, ¿no? Yo me imagino que ese es este tiempo, ¿no? A partir de capítulo 9, versículo 31, es este tiempo que Saulo no se lo va a nombrar, sino que va a volver el foco a Pedro, ¿no? Pero con el hecho de que ahora el Evangelio se iba a expandir más allá de Jerusalén, Judea y Samaria, ¿no? Ahora iba a llegar hacia los gentiles, ¿no? Entonces estamos acá parados, ¿sí? Y vamos a ver ahí en Hechos, capítulo 9, vamos a recorrer esto nombrando un par de cosas, no vamos a ir versículo por versículo porque si no, no terminaríamos más. Pero estamos parados ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 32, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana agradecerte por este tiempo que podemos tener la clase bíblica, la escuela bíblica. Bendice, Señor, a cada uno
de aquellos que estamos acá presentes, que vamos a escuchar tu palabra. Enséñanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Bendice a los que no pudieron venir, Señor, que si en algún momento de la semana pueden verlo por el video, Señor, que lo puedan hacer y que podamos seguir siendo edificados, Señor. Queremos dejar todo en tus manos, Señor, este tiempo en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces leemos 9:32, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Sí? A mí me llama la atención ya en el primer versículo de nuestra lectura que aconteció que Pedro visitando, ¿no? Entonces ahí ya me marca una pauta de que estas personas, de que este evangelio que se estaba predicando no era un evangelio pasivo, era de movimiento, era de moverse, era de visitar, era de ir de ciudad en ciudad, era de contagiar a los demás para que haya esta reacción en cadena, para que estas personas, las demás personas conozcan el evangelio, ¿no? Y las que conocían el evangelio, como que estaban acá, como dice a los santos, evidentemente eran creyentes, se les ha animado, porque obviamente estaban pasando persecución, ¿no? Pero también asociándolo un poco con esto de la bomba, ¿no? En su momento no se podía hacer el tema de provocar esta explosión porque se necesitaba algo que hasta ese momento no se había descubierto, que era la reacción en cadena, ¿sí? Entonces, cuando por fin esta persona que vi el documental, que se llama Oppenheimer, él descubre eso, ¿no? La reacción en cadena que puede provocar que una partícula de plutonio pueda realizar un tipo de explosión y que más todos los componentes que tenían poder hacer una reacción en cadena y desatar una explosión tremenda, ¿no? Pero bueno, asociándolo con esto, se necesitaba que creyentes vayan y tengan esta reacción en cadena, de visitar a los demás, de acompañar a los demás. Y el Evangelio es así. Nosotros somos llamados a salir afuera como creyentes, ¿no? Es la iglesia, llamados afuera. No a estar acá dentro de la iglesia, sino a ir a visitar, ir a predicar afuera, al barrio, a los lugares que tenemos a mano para ir, ¿sí? Hoy íbamos a buscar chicos acá al fondo y no vinieron chicos, vinimos nosotros solos, ¿no? Pero bueno, uno hace la tarea, uno va, uno tiene que hacer eso, salir. Después el Señor es el que obra y que trae a las personas, ¿no? Esa es su tarea, ¿no? Pero ahí está Pedro, visitando a todos. Mencionamos que son santos, o sea que son personas que se hayan convertido. Él va a visitar seguramente para discipular, ¿sí? Y dice que va a Lida, ¿sí? No tenemos el mapa ahora, lo tratamos de buscar, pero bueno. Lida está cerca de lo que es la costa, ¿sí? Del mar Mediterráneo, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un mapita ahí atrás de su Biblia seguramente, van a ver que está, va a mencionar unas ciudades que están ahí en el mar, ¿sí? En este momento menciona a Lida. Y ahí se va a desarrollar un evento que es con Pedro. Dice, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, ¿no? Más o menos parecido a lo que nos mencionó hoy Juan Carlos, ¿no? La asociación con el paralítico de Bethesda, ¿no? Y yo imagino en eso, cuando él hablaba, me imaginaba acerca del tiempo, ¿no? Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva atrás, pensamos que el tiempo pasa rapidísimo, pero algunas veces no pasa tan rápido, ¿no? Me imagino el paralítico que se nos mencionó hoy, 38 años. Una vida. Terrible. Estar 38 años esperando algo, con una incapacidad de no poder hacer casi nada. Y miraba esto también, 8 años. Menos cantidad de tiempo, pero también tiempo prolongadísimo. Entonces, como el tiempo muchas veces hace un tipo de erosión, ¿no? En geografía hay ese fenómeno de erosión, ¿no? Cierta cantidad de partículas de tierra, de agua, de viento, van erosionando un terreno, lo van moldeando, ¿no?
a través del tiempo. Entonces van pasando cosas ahí y en esta enfermedad precisamente de que no poder moverse, esta incapacidad, el hecho de va a ir erosionando, ¿no? Erosionando la vida de una persona, ¿no? El desánimo, el hecho de pasar momentos difíciles, 8 años, una barbaridad de tiempo. ¿Sí? Creo que Juli tiene 7, no sé. Y veo atrás y es la vida de una persona, ¿no? 8 años. Lo que mencionabas hoy, 38 años esperando algo. Terrible, ¿no? Pero acá está esta persona, ¿no? Eneas. Y dice que Pedro se encontró con él, ¿sí? Era paralítico, versículo 34 dijo, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y ahí está el milagro en la vida, ¿no? Y cómo muchas veces estos milagros que ocurren en hechos se asocian a los que hacía el Señor Jesús, ¿no? La curación de la incapacidad de un paralítico, y cómo es automático, es en el momento, ¿no? Jesucristo te sana, levántate. Es la orden, levántate. O sea, tenía que manifestar esa fe para recibir la bendición de Dios en cuanto a eso, tenía que manifestarlo. Bueno, ahora que el Señor te sanó, te toca levantarte. ¿Podés? Y él se levantó y lo hizo, ¿no? Como vimos anteriormente en otros milagros que se hicieron en este libro, estos milagros son las credenciales del poder del Evangelio, ¿no? Estos milagros no son propios de, bueno, vamos a sanar. La misión que tenemos en este mundo es sanar. El Señor no le dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, bueno, van a sanar en Jerusalén, en Judea, no, tenían que recibir el poder para predicar, para llevar el Evangelio a esos lugares. Pero estos milagros eran las credenciales, ¿sí? Era la manifestación del poder de Dios, de decir, bueno, esto va a ser diferente, ¿sí? Esto va a ser la preparación para algo, ¿sí? Para llevar el Evangelio, ¿no? Eso era lo que tenían los apóstoles, ¿sí? Estas credenciales. Y ocurre el milagro, ¿no? Y el milagro tiene un propósito, que era mostrar a los demás. Eneas era una de las personas que estaba ahí, que era un discípulo, ¿no? Pero después la consecuencia de esto, versículo 35, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, ¿sí? La predicación del Evangelio se dio por esto, ¿sí? Por este milagro, ¿no? Dice que se convirtieron, no dice que se convencieron y que agarraron y trajeron todas sus enfermedades para que sean sanadas, no, dice que se convirtieron, ¿no? Entonces tenemos esta credencial, ¿sí? De Pedro como apóstol, y va a ocurrir otro milagro más, versículo 36. Había entonces en Jope es lo que hoy es la ciudad, la famosa ciudad ahí en Israel, que es Tel Aviv, ¿sí? Está Jerusalén, que hoy en día es la capital, ¿sí? Más representativa que hay, ¿no? El centro de religiones, que todos quieren tener una parte ahí, pero bueno, la capital administrativa hoy en día es Tel Aviv, que es el puerto, ¿sí? En ese momento era Jope y también tenía una función importante en ese momento, ¿sí? Jope era de donde se comercializaba, de donde de donde se distribuía, de donde había un encuentro entre personas, ¿sí? Entre comunidades, era muy importante. Y ahí va también a hacer un milagro Pedro. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces
Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oró y viéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamados a los santos y a las viudas, las presentó viva. Y esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Muy bien. Acá el Señor, aparte de querer mostrar el Evangelio a las personas, le está dando una enseñanza fuerte a Pedro, ¿sí? Acuérdense que en ese momento no llegamos al capítulo 15, que es cuando se ordena todo lo que es la iglesia y las prácticas que había que tener. En ese momento todavía estaba en este momento, capítulo 9, está todavía muy incorporado el hecho del Evangelio, tratando de separarse con la religión judía y todas las prácticas que tenían. Entonces Pedro continúa ahí, ¿sí? Ahora, en este movimiento que él hace, ¿no? Ocurre que está primero en Lida, después pasa algo en Jope y lo mandan a llamar, ¿no? Una discípula, dice, el término discípula es una seguidora, ¿sí? Es una oyente que quiere aprender, ¿no? Esos son los discípulos. Una discípula, evidentemente, había creído en el Señor y tenía prácticas de buenas obras, dice. Dice que abundaban buenas obras, en limosnas. Dice que después las viudas tienen las ropas que ella misma hacía, ¿no? Entonces se ve que era una persona con un buen testimonio hacia los demás. Pero bueno, esta persona enferma y muere, ¿no? Y esta enfermedad, como en su momento va a mencionar el Señor, no es para ponerse triste, sino que tiene un propósito específico, ¿no? Y es otro milagro más. Son estas credenciales que se está mostrando hacia las demás personas. Si lo vemos, este párrafo termina como el párrafo anterior, ¿no? Y fue notorio, y muchos creyeron en el Señor, ¿no? Era ese propósito, de mostrar esta credencial para predicar el Evangelio. Y entonces está Pedro con esta persona y dice que le habla en arameo, ¿sí? Ustedes seguramente lo conocen, pero bueno, es un dato para tener, es importante, que en ese momento, bueno, la ciudad en la que estaban, que era Jope, que hoy en día es Tel Aviv, como dijimos, una ciudad portuaria, una ciudad de comercialización, evidentemente en ese momento había una mezcolanza de culturas, de idiomas, pero había un idioma en común que era el arameo para comunicarse y para comercializar, ¿no? Entonces no le habla en el idioma judío, le habla en el idioma arameo, con que ella está identificada y le dice: Tabita, levántate, ¿no? Y ocurre el milagro. A mí me llama la atención porque en el versículo 40 dice que Pedro sacó a todas las personas que estaban ahí presentes, ¿no? Versículo 40 dice: entonces, hablando de Pedro, sacando a todos, dice, Pedro se puso de rodillas y oró. Yo creo que esa era la oportunidad perfecta, que las personas que estaban ahí vean el poder de Dios. ¿Por qué lo sacó a todos? ¿No? Pero ahí está Pedro tomando una decisión sabia de decir: bueno, acá se va a manifestar el poder de Dios. No va a ser el poder de Pedro, va a ser el poder de Dios. Entonces, si estas personas ven que yo hago este milagro, entonces van a asociar todo lo que pasa conmigo, ¿no? Entonces, bueno, dejemos que Dios sobre en lo íntimo y que ocurra el milagro, ¿no? Entonces, sacando a todos afuera, se puso de rodillas, oró y volviéndose dijo: Tabita, levántate, ¿no? Entonces vemos que ocurren estos milagros que son estas credenciales, ¿no? Para predicar el Evangelio. Y al final dice que, versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días, ¿sí? No especifica, pero bueno, es una cantidad importante. O sea, personas se han convertido, había discípulos en el lugar,
Pedro va a tener un ministerio ahí de discipulado, de evangelismo, ¿no? De poder instruir a estas personas, de explicarles el evangelio. Pero dice que se queda, ¿en dónde? En casa de un cierto Simón, ¿sí? Curtidor. Ahora, ¿por qué esto es polémico para Pedro? Podemos decir de alguna manera. ¿Por qué pensamos que esto puede ser polémico? Que se haya quedado en la casa de este Simón. ¿De dónde era y qué hacía Simón? Era curtidor. ¿Qué es curtidor? Curar cueros o la piel de los animales. Claro. El curtidor era esa persona que le sacaba la piel a los animales, o sea, trabajaba con animales muertos, ¿sí? Si vemos las leyes del Antiguo Testamento en cuanto a los judíos, no tenían que tener ningún tipo de asociación con nada de eso, o sea, era impuro hacer eso. No podían hacer nada. Ahora, y menos quedarte en la casa de una persona que hacía ese trabajo, ¿no? Pero esto es la preparación para lo que viene, ¿sí? Pedro, bueno, Dios está preparando ahí la vida de Pedro para algo especial que va a pasar, ¿no? Compartir con personas que podríamos considerarlo impuras, ¿no? Acuérdense la mentalidad de ese momento, ¿sí? No están establecidas todavía las prácticas, ¿sí? Eso recién en el capítulo 15, en el Concilio de Jerusalén. En este momento es el hecho del Evangelio que se está desarraigando de las prácticas judías, pero continúa teniendo estas prácticas, ¿no? Entonces, y además, en ese momento, o sea, el Evangelio todavía no era predicado abiertamente a todas las personas, a toda nación, sino a ciertos sectores nomás, ¿sí? Recién habían tocado el tema de Samaria, ¿sí? Aquellos que eran enemigos acérrimos, ¿sí? Mal vistos, impuros, ¿sí? Racialmente, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta esto, la mentalidad que Pedro tiene en este momento, ¿no? Quedarse en un lugar, ¿sí? Con la preparación de, bueno, ahora lo que viene el capítulo 10, ¿sí? Dice, había en Cesarea, capítulo 10, versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, ¿sí? Centurión de la compañía llamado la Italiana. ¿Sí? Ahí se nos presenta una persona importante, Cornelio, ¿sí? Dice que Cornelio, ¿sí? Era un título, ¿sí? Era una familia, ¿sí? Que en ese momento los romanos representaban un clan específico, ¿no? Entonces era un hombre bastante notable, cabeza de su familia, que estaba trabajando en ese lugar, ¿sí? Tenía una tarea específica a cargo, tenía una compañía de centuriones, ¿sí? Importante, ¿no? Es la trascendencia que tenía este hombre, ¿sí? en ese lugar. Dice que era jefe de una compañía de centuriones, más o menos 100 hombres a cargo, ¿no? Un oficial romano. Entonces, pero dice que este hombre, en el versículo 2, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿sí? Entonces, ya hay una diferencia en este hombre, ¿sí? Quizá podemos pensar, bueno, un jefe del ejército romano, imponiendo esa autoridad en ese lugar, tipo malo, pero bueno, dice acá, lo describe de características específicas, dice que era piadoso, temeroso de Dios, hacía limosnas y oraba, ¿sí? Yo no sé si a vos te pasa, pero no sé si notás que en el mundo hay muchas personas que son así, ¿no? Muchas personas que son buenas, ¿sí? Que uno los ve y vos decís, este podría tranquilamente venir a la iglesia, como que es uno de nosotros, ¿no? Persona buena, que muchos creen en Dios, ¿sí? Tiene una concepción de Dios, ¿sí? Que hacen cosas buenas, ¿sí? Dan plata.
A veces hasta son mejor que nosotros, es así. Pero dice que y dice que era temeroso de Dios, ¿no? Tenía esta concepción de lo que Dios era. Y dice que no solamente él, toda su casa. O sea, estaban en esta especie sumergidos en esta especie de religión, ¿no? De tener esta concepción de Dios y obraban y se manejaban en cuanto a eso. Evidentemente, Cornelio era una persona religiosa, ¿sí? Acuérdense en que muchas veces para estar en la religión judía, ¿sí? Una persona extranjera tenía que ser un prosélito, ¿sí? Convertirse, la manifestación de que se convertía era realizar ciertas prácticas, ¿no? Entonces, no se nos marca acá que Cornelio y su casa eran prosélitos, pero había una cierta idea, ¿sí? Para ser prosélito, aparte de tener estas características, tenía que ofrecer sacrificio, ¿sí? En Pascua, ¿sí? Llevar su corderito con toda su familia, ofrecer, no lo dice acá, pero había como un proselitismo informal, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en esta concepción de que a Cornelio era este tipo de persona, le faltaba algo, ¿sí? Le faltaba algo. Y dice que él ve una visión, ¿sí? Versículo 3. Vio claramente en una visión, como en la hora novena del día, que un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Sí? Me llama la atención cómo en estos versículos se asocia mucho a lo que le pasó a Pablo, ¿no? Acuérdense en que Saulo, ¿sí? Acuérdense en que Saulo era una persona que pensaba que seguía la voluntad de Dios, ¿no? Entonces pide estas cartas y va a perseguir a estas personas que están blasfemando en cuanto a este nuevo tipo de práctica que debe tener y quiere erradicar eso, pero siempre con el corazón y con la mente en que está haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Y tiene un encuentro con el Señor y tiene una visión con Él, ¿sí? Y su vida cambia. Bueno, es más o menos un poco lo que pasa en la vida de Cornelio, ¿no? Una persona que está haciendo las cosas bien, una persona buena, que se maneja correctamente, pero tiene una visión específica de algo que le falta, ¿sí? Y esto algo que le falta es el Evangelio. Entonces el Señor le dice que vaya a buscar a Simón, ¿sí? Entonces, versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, el cual envió a Jope, después de haberle contado todo. ¿Vieron el hecho de la confianza que tenía Cornelio sobre sus hombres, ¿no? De todo lo que le había pasado, les cuenta todo, específico, ¿sí? Para que no se escape un detalle de ir a buscar a tal persona a tal lugar. Dice que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Un poco lo que nos pasa ahora, ¿sí? Están buenísimas las pizzas, me imagino, yo no la puedo comer porque tengo que estar hablando. Tengo un poquito de hambre todos, ya la saciaron. Pero dice que a Pedro tuvo un gran hambre, ¿sí? Entonces, imagínense cómo lo dejamos a Pedro en casa de Simón el curtidor, en un lugar que a él le parecía inmundo estar ahí, ¿sí? Una persona que trabajaba hacía este tipo de trabajo con animales muertos, y me imagino a Pedro ahí como siempre lo dibujamos de esta manera, ¿no? Un poco renegando, ¿no? De la situación, ¿no? Ahora estar ahí y tener hambre. Pero todas son
cosas que Dios va ordenando para un propósito específico. Dice que Él le va a mostrar otra visión a Pedro, ¿sí? Y en esta visión, creo que todos la conocemos, pero es este lienzo, ¿no? Que baja del cielo, ¿sí? Y que empiezan a descender todo tipo de animales, ¿no? Dice, versículo 11, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le dijo una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no. Creo que en la Biblia hay muy pocas veces que se le dice al Señor no, ¿no? Dice, no, Señor, no lo voy a hacer. Sea tajante. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Es esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad asociada a las prácticas judías. Por eso el hecho de que muchas veces nuestras costumbres, nuestras maneras de pensar, nuestra mentalidad nos influyen muchas veces en decirle no al Señor. En decirle no, Señor, no. Y en esto quería trabajar el Señor en la vida de Pedro, de derribar todo esto para mostrarle algo más grande de lo que de cómo Pedro iba a ser utilizado para llevar el evangelio a este tipo de personas, ¿sí? Entonces el Señor, versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Y esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice que fue 3 veces. O sea que el Señor tuvo que estar ahí machacando y trabajando fuerte en la vida de Pedro para que esto cambie, esta mentalidad. Entonces, yo me siento muy identificado porque el Señor es así. El Señor por lo menos viene a mi vida de esta manera y uno en su necedad, uno en sus caprichos, uno en su mentalidad, uno en su... Dice, Señor, no, esto es así está bien, pero el Señor dice, quiere trabajar de esa manera para que levantemos la vista y veamos algo más grande que Él tiene para nosotros, ¿no? Hay cosas que a veces queremos dejarla que pasen de lado, ¿no? Como que decimos, bueno, esto no es para mí, pero sí, es específicamente para cada uno de nosotros y es el Señor ahí trabajando en ciertas cosas en nuestra vida, ¿no? Hoy se nos marcaba, ¿no? En la predicación, o sea, de tener este tipo de, como era Timoteo, como era Epafrodito, este tipo de testimonio, este tipo de servicio hacia las personas. Pero a veces dicen, no, pero eso no es para mí. O sea, yo vengo a la iglesia, voy a buscar chicos a la escuelita, estoy los sábados, con eso está bien. Pero el Señor quiere hacernos ver un poco más allá. Es decir, el tipo de servicio es con un servicio, con un corazón derramado hacia Él, ¿sí? Aún pasando situaciones difíciles, el Señor quiere que trabajemos quiere que trabajemos en la fidelidad y en el servicio hacia Él, ¿no? Entonces, ahí está Pedro, ¿no? Rechazando 3 veces. Y vemos que en ese momento Pedro no recapacitó, ¿sí? No dijo, bueno, sí, Señor, está bien. No, ¿qué tuvo que pasar? Versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, ¿no? Dice que en un momento menciona que está en un éxtasis, dice, busqué esa palabra, dice que está en un momento como que pensativo, de suspendido. A nosotros los hombres nos pasa mucho, ¿no? De estar volando en un momento, viste que estamos perdidos, como que estamos pensando en algo y estamos ahí, nos pasa bastante, ¿no?
Pero dice que Pedro estaba en un éxtasis, estaba en un estado mental como que de suspensión, ¿sí? Estaba pensando en eso específicamente. Dice que termina esto y está perplejo, o sea, está tratando de buscar una explicación a esto, ¿sí? Está pensando en esto, qué significa la visión que había visto. Y cuando está pensando esto dice, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si allí moraba un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Eso, o sea, el encuentro que Pedro tiene con estas personas es el clic que le hace a Pedro decir, bueno, estoy en la casa de un hombre impuro, recibí esta visión del cielo, estoy negado a todo lo que está pasando, entonces este es el punto de decir, es esto, tengo que ir con estas personas, tengo que ir a predicar el evangelio, ¿no? Entonces, como dijimos, ¿no? Cornelio envía a estas personas y no los envía solamente, busquen a Pedro y tráigamelo. No, dice, les contó todo lo que pasó, ¿no? Y me imagino que estas personas después también van a ser partícipes de todo lo que va a pasar en la casa de Cornelio, ¿no? Dice que ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras, ¿no? Entonces, tenemos ahí el propósito específico. ¿Cuál era? Que Pedro vaya a ese lugar. Que Pedro comprenda que el evangelio no era solamente para personas judías, ¿no? Lo habíamos visto anteriormente. Cornelio no va a ser la primera persona y toda su casa que van a llegar al evangelio que no eran judíos. No, lo hemos visto antes, ¿sí? Como el Señor trabajó en Cesarea, ¿sí? Personas que los mismos judíos consideraban impuros racialmente, pero esto va un poquito más allá, ¿no? Es el hecho de decir, bueno, no es solamente por regiones, sino que esto se va a extender hacia más allá. ¿Por qué? Porque estaba tocando a una persona que era autoridad dentro del Imperio Romano. Estaba tocando a personas que tenían autoridad sobre otros soldados, otras personas. Seguramente en ese momento estas personas iban a ser reubicados en otros lugares del imperio, iban a estar trabajando y ellos mismos iban a ser convertidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es esta? Como lo dijimos al principio, me gusta esto de la onda expansiva, ¿no? Cómo esto se está expandiendo, ¿sí? Jerusalén, al principio eran 120 nomás, después eran 3.000, 4.000, sin contar 15.000. El evangelio se está expandiendo ahora por regiones, por distintas ciudades, ¿no? Y va a llegar más allá, al mundo conocido que era el Imperio Romano, ¿no? Entonces, dice, versículo 23, avanzamos un poquito más y ya cortamos. Cuando ya empiezan a cantar los coritos allá, terminamos. Ya los dejo, ya los suelto, ¿no? Entonces, dice, vamos a tratar de terminar lo de Cornelio. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó otra vez en un lugar de una persona que no era de la religión judía, ¿no? Persona que podía Pedro considerar impuro. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Y el otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a todos sus parientes y amigos más íntimos. Esto me encanta, ¿no? Porque ahí, imagínense, ¿no? Que esto era la casa de Cornelio, ¿no?
un hombre que tenía una posición importante, seguramente que tenía un lugar lindo, ¿sí? En su domicilio, ¿no? Pero ese lugar está lleno de sus familiares. Y dice, lleno de sus amigos, ¿no? Entonces, como que ahí mismo, Cornelio, sin conocer, prepara a todos y pone a un auditorio para que el mismo Pedro le pueda hablar, ¿no? Dice, versículo 25, cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle, postrándose, a sus pies le adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿sí? No quiso tomarse ningún tipo de atribución, ¿no? Quizá ahí pensando, bueno, el Señor me mostró que tengo que traer una persona específica para que hable, lo vamos a honrar. No, Pedro dice, no, yo soy hombre normal como vos, ¿sí? Somos iguales. Y dice, mas Pedro y habiendo hablado con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable, ¿sí? Ahí le va a relatar todo lo que comprendió Pedro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, ¿sí? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o impuro, ¿sí? Comprendió la visión, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Dice que en ese momento podemos pensar, bueno, cuando lo llamaron, puede decirle no. Ir con personas impuras, no. Lo que le dijo al Señor, no, pero acá lo comprendió. Dice que vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio, ¿sí? A mí me encanta esa pregunta, ¿por qué causa me has hecho venir? Está tirando la pregunta justa, ¿sí? Como que Pedro está viendo a todas las personas y decir, bueno, ¿cuál es el motivo? O sea, él seguramente dentro ya lo sabía, pero quiero que nazca de ustedes, ¿cuál es el motivo por el cual estoy acá? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿No? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días, bueno, le cuenta toda la historia, ¿no? Sigamos avanzando. Versículo 33, así que cuando le cuenta toda la historia, ¿sí? De todo lo que había pasado, la visión y todo eso, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para ver todo lo que Dios ha mandado. Qué linda frase para dejarla acá en el púlpito también, ¿no? Dice, estamos aquí en presencia de Dios para ver todo lo que Dios ha mandado. El deseo en el corazón de saber, de comprender, de escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Esa acepción de personas significa que Dios no tiene favoritismos, ¿sí? Él lo comprendió, aún con toda esa tradición judía con la que él venía, con toda la visión, con el tema de Simón el curtidor, con el hecho de acompañar a estas personas a un lugar, considerarlo impuro como era la casa de este centurión de Cornelio. No, dice, Dios no hace acepción de personas, sino de que toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y esto era lo que faltaba. Esto era lo que faltaba en la vida de estas personas. Eran personas buenas, hacían buenas obras, daban plata a los demás. Quizás los trataban bien a todos, aún con su autoridad trataban bien a todos los que estaban ahí, a todos los que estaban en Cesarea, pero les faltaba algo, y era lo que Pedro les estaba declarando, les faltaba el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, no por prácticas, no por hacer cosas, rituales religiosos en el templo, no, el evangelio de la paz, que es por medio de Jesucristo, y este es Señor de todos, ¿no? Y entonces le presenta el evangelio, ¿sí? Y va a relatar cómo este evangelio llegó, ¿no? Versículo 39 dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Judea, en Jerusalén,
a quienes mataron colgándole en un madero, ¿no? La cruz de Cristo. El Evangelio no puede ser declarado si no está la cruz de Cristo, ¿sí? Y dice también que a este le levantó Dios al tercer día, la resurrección, ¿no? O sea, no podemos disasociar eso. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que hablar de la muerte y resurrección del Señor. Dice, versículo 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y dice, versículo 44, la consecuencia de la predicación es, mientras aún hablaba Pedro, en estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, ¿no? Estas personas, evidentemente, en el Evangelio que se les está siendo predicado, creyeron, ¿sí? Recibieron este mensaje, recibieron esta palabra de el Señor colgado en un madero y muerto y resucitado el tercer día y que podía perdonar pecados, ¿sí? Y ellos lo creyeron y dice que el Espíritu Santo descendió. Y las personas que habían ido como testigos ahí de lo que estaba pasando, los de Jope que acompañaban a Pedro, quedaron sin palabras, ¿sí? Era un cambio de paradigma, ¿no? Antes eran solo los judíos, habían instaurado, sí, que ellos pensaban que era solamente para ellos el Evangelio, que estaba mal, porque ahí en Deuteronomio, ¿sí? Capítulo 10, versículo 17, si alguien lo puede leer, y con esto terminamos. Deuteronomio 10, 17, habla que el Señor tenía un propósito con la extensión hacia todas las naciones. 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma hecho. Muy bien. Y segunda de Crónicas 19, 7. 19, 7. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay ni acepción de personas ni admisión de cohecho. Muy bien. Ya desde el Antiguo Testamento era este mensaje, ¿no? El Señor no hace acepción de personas, no es solo judíos, ¿sí? Los judíos fue el pueblo elegido por Dios por algo específico, que era para mostrar al Señor, ¿no? Para ser luz en este mundo y compartirla hacia los demás. La religión de ellos evidentemente hizo que se cerraran, ¿sí? Y consideraran a todos los demás de una manera impura, ¿sí? Pero ahora el Señor cambia el paradigma, es el Evangelio hacia las demás personas, hacia todo aquel que cree y recibe al Señor. Y después, bueno, se menciona, ¿sí?, que las consecuencias del don del Espíritu Santo en ellos, hablaban en lenguas, magnificaban a Dios, y dice que se bautizaron, versículo 48, y mandó a bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Impresionante la historia, ¿sí? Personas que, nos ponemos un poco en los zapatos de Pedro, persona que consideraba que no tenía que tener contacto con personas impuras, ¿no? Y el Señor tiene que cambiar todo esto, esta mentalidad, ¿no? Que el Evangelio tenía que llegar hacia las demás personas. Creo que eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿sí? No somos mejores por estar hoy acá en la iglesia, por venir los domingos y levantarnos temprano, por venir los miércoles. No somos mejor por eso con esas cosas que hacemos que alrededor de las que están, ¿no? Hay personas buenas en el mundo, pero que le falta algo, que le falta el Evangelio. Y nosotros hoy somos llamados por Dios en esta historia a decir, bueno, vamos a alcanzar a aquellos. El Señor no hace acepción de personas. Un compañero de trabajo, un compañero de estudio, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hermano, la persona que tengamos cerca, que consideremos que necesite, acá está, el Evangelio de Jesús, ¿sí? Él es Señor de todos, ¿sí? Que nos podamos ir con esta idea, ¿sí?, de no hacer acepción, de no tener favoritismos,
¿sí? De no creernos mejores, sino que nuestra misión hoy acá es predicar el Evangelio. El Señor lo dejó claro, la gran comisión, id por todo el mundo a hacer discípulos. Recibiréis poder y me seréis testigos, ¿sí? Que en esta semana por lo menos nos pongamos como meta con una persona, ¿sí? Que le podamos predicar el Evangelio. Podemos entregar un folleto a alguien que necesite, ¿sí? Todas las personas, obviamente, todas las personas que no conocen al Señor lo necesitan, que podamos animarnos y compartir el Evangelio, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por este tiempo junto a tu palabra. Señor, de una forma tan contundente, Señor, se lo mostraste a Pedro, toda esta necesidad que tenía de dejar sus prejuicios de lado y predicar el Evangelio a aquellas personas que lo necesitaron. Señor, ayúdanos a nosotros también a derribar prejuicios, a dejar de lado favoritismos, Señor, para centrarnos en la misión que tú nos has dejado. Predicar, evangelizar, discipular, Señor, ser testigos. Queremos dejar, Señor, este tiempo en tus manos, bendícenos en esta semana, llévanos a cada uno y a los demás chicos de la escuelita bien a nuestros hogares. Queremos dejar todo en tus manos, en nombre de Jesús, amén.